Capítulo 19. No era justo. Sencillamente no era justo. Tenía 16 años, pesaba 136 kilogramos y no sabía cómo había llegado a ese peso, porque era como si estuviera viviendo una pesadilla desde hacía 16 años y de repente me había despertado gorda y asustada. Lloraba todo el tiempo sin saber por qué y estaba harta de dietas y de intentar perder peso. Mi vida giraba en torno a la comida, a esconder comida, a comerla a escondidas, a contar calorías, e intentar hacer cualquier tipo de dieta que se me pusiera por delante. Y mi único objetivo en la vida era adelgazar. Me prometía a mí misma que antes de empezar el curso siguiente o antes del siguiente cumpleaños iba a alcanzar cierto peso, pero nunca lo conseguía. Mi vida era así que me sentía miserable y todavía me estremezco cuando yo pienso en cómo estaba en aquella época. Recordaba lo mal que me sentía al ser la más joven y la más gorda de cualquier sitio al que yo iba. En las reuniones familiares y en las reuniones sociales era perfectamente consciente de mi edad, pero también de mi tamaño, y siempre era la que tenía una personalidad encantadora. Mis familiares siempre decían que si yo perdiera peso sería ya simplemente adorable, y nunca lo dijeron para hacerme daño, pero a mí sí me daba el muy bien el esconder mis sentimientos. Y de hecho mi familia eran mis mejores amigos y también mi máximo apoyo, y suena raro, pero la gente que me rodeaba era mucho mayor que yo. Ahora sé que eso es porque la gente de mi edad me ridiculizaba y me rechazaba. Los niños son muy crueles. Aún recuerdo una reunión escolar cuando yo estaba en sexto de primaria y nos enseñaron las patrullas de salvamento porque todo el mundo se rió de mí, porque el cinturón de seguridad no me abrochaba. Otra vez en la cafetería del instituto, mis compañeros de clase me tiraron cacahuates mientras que me gritaban Dumbo. El momento más doloroso de mi vida fue el año en que me dieron el anuario escolar porque había una foto mía que ocupaba una página entera, en la que yo pesaba casi 140 kilos. Estaba apoyada contra un árbol y debajo aparecía mi nombre. Era mi nombre completo y era un letrero que ponía sujetando al árbol. Pero los niños no son los únicos que no tienen compasión. Tardé un montón de años en volver a montarme en bicicleta desde que mi vecino una vez me saludó cuando yo iba en bici y no pudo evitar reírse a carcajadas al ver cómo parecía que las ruedas se iban a deshinchar por mi peso. La humillación total de aquella gorda. La primera vez que me cambié en el vestuario tuve que sufrir las bromas y las risas de las demás chicas mientras que señalaban mis michelines. Estaban de broma. Estoy segura de que no querían ser tan crueles conmigo. Decidí que no tendrían la oportunidad de reírse de mí nunca más. Desde ese día llevaba el pantalón corto de gimnasia y la camiseta debajo de la ropa. En el colegio yo llevaba un uniforme de todas maneras. Eran pantalones elásticos y camiseta de punto. ¿Y qué más daba si añadía una capa de más? No había mucha ropa juvenil de mi talla, ni tampoco ropa de deporte, ni por supuesto un uniforme de chica scout. Era la única scout que yo no llevaba uniforme, y también la única que no podía llevar la bata en la clase de ciencias del instituto. No había de mi talla. Los profesores tampoco ayudaban demasiado, como si no fuera suficientemente humillante tener que llevar ropa distinta a los demás en la clase de gimnasia porque el profesor me apartaba a mí sola con un aburrido libro de ejercicios que se titulaba Centímetros fuera. No me dejaban participar ni siquiera en los juegos ni en los deportes. Yo supongo que creían que me caería. Gracias, Dios mío, por los buenos amigos que tuve en aquella época, porque supe que aquellos que me querían, sin importar mi aspecto, me querrían para toda la vida. Aunque lo que hacía que mi vida fuera tan miserable era la comida, siempre parecía que era mi aliada, porque me hacía compañía y me liberaba de la ansiedad y tapaba cualquier sentimiento. La comida intervenía en mi vida, aunque ahora sé que aquello no era vivir, era simplemente sobrevivir y además de una forma miserable. Es extraño darse cuenta de que en el pasado lo que yo intentaba era, a través de la comida, ajustar las cuentas con mis amigos y sobre todo con mi familia, y cómo les dolía verme el comer de aquella manera sin que yo me diera cuenta, porque aparentemente ese daño me estaba haciendo yo, y yo ignoraba que aparte de hacerles daño a ellos, me estaba destruyendo a mí misma. Yo odiaba lo que hacía.
El juego al que hacía tiempo que jugaba empezaba a no tener sentido y me empezaba a cansar de inventar mentiras ingeniosas acerca de lo que había comido, porque me había convertido en una experta en comer todo, el helado y demás comidas. Pero más que nada, el helado, todo el que podía, sin que siquiera se notara demasiado en el envase. Yo creía que engañaba a todo el mundo cuando yo no masticaba lo que hubiese en mi boca, o si alguien entraba repentinamente en la habitación donde yo estaba comiendo. Pero lo único que recuerdo de estar gorda, y que en aquel momento consideraba positivo, era que ser obesa me daba un sentimiento de poder que era irreal. Era más grande y el ser gorda me hacía sentir más poderosa que el resto de mis compañeros. No me sentía como una chica en absoluto porque tuve que perder más de 45 kilos para empezar a sentirme un poco más femenina. Cuando estaba gorda, mi aspecto físico me daba lo mismo. Siempre llevaba camisetas grandes, pantalones elásticos y deportivas, y no me cepillaba el pelo, no me arreglaba, para nada. Parece mentira que yo haya sido alguna vez tan dejada, pero es así. Mi madre intentaba ayudarme porque me llevó a un club de dietas muy popular en varias ocasiones, y la primera vez cuando yo tenía solo 10 años. Conseguí hacer la dieta correctamente, pero siempre la rompía a partir del tercer mes, porque no era capaz de enfrentarme a la celebración del cuarto mes de la dieta, en la que tú tenías que pasearte delante de las demás y te daban una medalla, porque nunca fui capaz de hacer eso. Cuando yo tenía 13 o 14 años, una amiga mía me llevó a otro grupo de pérdida de peso y conseguí algunos éxitos en periodos cortos de tiempo, pero no sentía que la gente se preocupara por mí. Lo mismo me ocurrió en el primer club de dietas. Supongo que fue por esta misma época cuando la enfermera del colegio me sugirió que fuera al psicólogo del colegio. Mis padres, que hubiesen dado hasta entonces lo que fuera porque yo perdiera peso, apoyaron esa idea. Fui al psicólogo todos los miércoles por la tarde durante 2 años. Supongo que él intentó comprenderme, pero nunca supo cómo me sentía en realidad. Cada sesión se convirtió en una lucha por ver si yo podía llorar más fuerte de lo que él me gritaba. Así que me gritaba que no era tan difícil, que simplemente yo no daba un duro por ello, si tan solo tuviera una idea de todo lo que me importaba. Me importaba tanto que lo siguiente que probé fue la acupuntura, una medida drástica. Estaba convencida de que allí estaba la respuesta. No sabía mucho acerca de la acupuntura, pero en aquel momento era casi mi última opción y la de la familia. Después de una larga discusión con mi familia sobre el precio del tratamiento de acupuntura y algunos comentarios agresivos por mi parte acerca de mi determinación por la acupuntura, decidimos probar. Así pues, me puse la grapa en la oreja. Costaba $100, más $10 a la semana por el tratamiento, así que no tardé mucho en dejar de ir. El tratamiento con acupuntura sí funcionaba muy bien a nivel físico, porque mi apetito se redujo, pero no mi consumo de comida, porque comía igual, tuviera hambre o no la tuviera. Al día de hoy no sé por qué llegué a comedores compulsivos anónimos. Estaba predestinada a ser gorda para siempre. Leí algo sobre comedores anónimos en el periódico y un jueves por la noche decidí asistir a la reunión. No sé qué fue lo que me impulsó a ir. Lo que sí sé es que no me gustó. No me acuerdo del moderador ni del tema, ni de lo que se habló. Lo único que vi en aquella reunión fueron las puntas de mis zapatos. Yo no alcé la vista ni un momento, intenté ocultar mis lágrimas bajando la cabeza y aún recuerdo cómo caían las lágrimas en los zapatos sin llegar a calarlos. La filosofía de la vida de comedores anónimos tampoco me caló, al menos no aquella noche. Tardé 1 hora y media en el sufrimiento de comedores anónimos en darme cuenta de que aquello no era para mí, y a mitad de un testimonio me levanté y me fui, secándome los ojos llorosos y con la esperanza de que mi madre y mi hermana vinieran a buscarme pronto. Me quedé allí de pie, en una curva oscura, completamente sola y deprimida, y con el sentimiento de que una vez más me había fallado otro grupo, y que a nadie le importaba, pero allí está la diferencia entre los compañeros de comedores compulsivos anónimos y los demás, porque escuché que alguien se acercaba por detrás. Y no sabía quién era, pero sí sabía que era del grupo de comedores anónimos. No me conocía de nada, no tenía ningún motivo para seguirme, pero igual se acercó y me dio un abrazo, asegurándome que ella se preocupaba por mí y que esperaba que volviera.
Y si ella no hubiera hecho aquel esfuerzo para alcanzarme y para hablarme un poco más sobre el programa, yo sé que hubiera añadido a Comedores Anónimos a mi lista de errores. Yo siempre recordaré y agradeceré lo que ella hizo por mí aquella noche. A través de ella yo encontré una madrina, una persona preciosa que no solo es una supermadrina, sino que nuestra relación ha evolucionado hasta convertirse en una sincera amistad. Nadie más habría podido ayudarme con todo lo que me ha ayudado ella, porque nunca se ha quejado y ha pasado muchas horas explicándome cómo funciona el programa. Mis primeras semanas en Comedores Anónimos las pasé con una abstinencia que iba y venía, pero estaba bien. Mi madrina era paciente, amorosa y comprensiva y podía sentir cómo se preocupaba por mí y su voluntad de escuchar todo lo que yo tenía que decir. Un jueves por la noche estaba hablando con ella y la conversación fue totalmente distinta a las demás porque abrí mi corazón y me puse a llorar y compartí con ella mis sentimientos de confusión y falta de amor a mí misma. Y ella me dijo que preparara el hecho de que yo no necesitaba hablar, tenía que parar de ello. Y además me dijo que nos veríamos enfrente de la iglesia a la que iba a las reuniones de Comedores Anónimos. Era una noche bastante fría, caía una helada, pero condujo desde la otra punta del condado para hablar conmigo porque no podía creer que alguien fuera capaz de hacer eso por mí. Y era la primera vez que yo la veía en persona. Fue mi primer día de abstinencia y desde entonces he mantenido mi abstinencia desde hace más de un año. Gracias a su apoyo y a las sugerencias y a la ayuda de otros compañeros he conseguido mantener una abstinencia fuerte y sana e inamovible, además de una pérdida de peso de casi 50 kilos. Los primeros 6 meses del programa yo sentía que estaba siempre a prueba y al principio no iba a fiestas porque me daba miedo romper mi abstinencia y no podía enfrentarme a tanta comida. En algunas ocasiones he sido capaz de no hacerme mucho daño y de asistir a reuniones familiares y irme de vacaciones con mi familia sin comer de más. Muchas de las reuniones familiares se me hacían eternas y recuerdo la fiesta de cumpleaños de mi tío porque me pasé la mitad de la noche en el baño con un paquete de Kleenex en una mano y el teléfono en la otra. Aquella noche mi madrina me habló claro y me recordó que ahora era responsable y que era capaz de hacer las cosas bien y me dijo lo que necesitaba escuchar y lo que hoy aún necesito seguir escuchando. Todo irá bien, sigue las directrices del programa. Mi madrina nunca me ha fallado cuando he necesitado compartir, porque la he llamado desde fiestas, restaurantes, el colegio y desde donde he estado y para lo que la he necesitado. Algunas semanas después de aquella fiesta fue mi cumpleaños y sé que los cumpleaños suelen ser agradables, pero sabía que yo era nueva en el programa y solo tenía 17 años. Me sentía privada de una tarta de cumpleaños con velas y no era justo que tuviera que renunciar a toda la tradición de los cumpleaños por una nueva vida con la que no estaba cómoda aún. Así que, ¿cómo cambiaron las cosas unos meses después? Una noche estaba cenando con unos amigos y tuve una revelación del programa de Comedores Anónimos porque me di cuenta por primera vez que no podía comer como el resto de mis amigos y no me resentí ni me sentí privada de nada, sencillamente eran cosas de la vida, así que me levanté de la mesa y busqué un teléfono público para llamar a mi madrina. Me había ayudado tanto y había hablado tanto conmigo en los malos momentos que consideré que era justo que también compartiera con ella mi crecimiento y mi alegría, y aquella noche fue increíble porque me acosté pensando que estaba en la cima del mundo y que si no podía comer ciertos alimentos, estaba empezando a despertarme y a vivir en un mundo que antes de entrar en Comedores Anónimos era solo una ilusión. La comida ya no controlaba mi vida, era libre, y hace poco me compré los primeros pantalones con botón y cremallera en lugar de cinta elástica. Y he aprobado el carnet de conducir y mi familia y mis amigos están encantados con mi pérdida de peso. La gente se preocupa por mí y yo me preocupo por ellos y honestamente me preocupo por mí misma. He entendido que si como compulsivamente no estoy siendo justa conmigo misma. Finalmente me he dado cuenta de que la vida no ha sido injusta conmigo. En el pasado era yo la que no he sido justa conmigo. Había algo que yo podía cambiar, pero entonces decidí que podía cambiarlo, y desde entonces he cambiado y he crecido en muchos aspectos. Algunos de los cambios han sido inesperados y dolorosos. Cuando llevaba un año en el programa, mi madre murió de repente. Un día estaba aquí, y al siguiente ya no. Pasé por mucho dolor y la herida fue bastante profunda. Tardé mucho en superarlo, pero la comida ya no formaba parte de la medicina.
Mi poder superior y los compañeros de comedores anónimos me dieron la fortaleza para hacer frente a la pena y sobrevivir, y ahora soy más fuerte. Ahora sé que yo no encontré a comedores anónimos por casualidad y que mi madrina es un regalo, la persona adecuada en el momento y el lugar adecuados. La noche antes de la muerte de mi madre, fuimos a una reunión juntas. Estaba orgullosa de ella y sabía que ella lo estaba de mí, y me siento bien al saber que murió abstinente. Y creo que es la mejor manera en la que Dios me demuestra la importancia de comedores anónimos en mi vida. Sé que mientras yo siga el programa de comedores anónimos, todo lo que ocurra en mi vida será lo mejor para mí y que la vida será tan justa conmigo como yo se lo permita.